Príncipe humilla a la camarera frente a toda la corte obligándola a tocar el piano. Pero termina escuchando lo inesperado. Isadora avanza por los silenciosos pasillos del palacio de Lucio V con pasos calculados y la mirada siempre dirigida al suelo. Cada mañana, su rutina comienza con la limpieza de los salones lujosos, adornados con tapices antiguos y jarrones pintados a mano. Ella, sin embargo, carga un secreto que pocos sospechan, un talento innato para la música. Aprendió de su madre a amar cada nota de piano, y aunque jamás ha tocado una sola tecla en presencia de la corte, sus dedos ansían deslizarse por el marfil. Buenos días, Isadora, la saluda un guardia con gesto amable al cruzarse con ella en el largo corredor principal. Buenos días, señor Tomás, responde ella con voz suave, intentando ocultar su timidez. Dentro de la cocina, la jefa de servicio le entrega la lista de tareas. Hoy debes cambiar las sábanas de los aposentos reales y pulir la vajilla de porcelana, Isadora. Hay invitados ilustres. Ella asiente y se dirige a la lavandería, donde reflexiona sobre su vida. Jamás deseó trabajar como camarera, pero las deudas de su familia la empujaron a buscar empleo en la corte. Aunque su talento está escondido, ella cultiva la esperanza de que, algún día, su música salga a la luz. Su jornada avanza entre órdenes, saludos formales y miradas de reojo de otros sirvientes que la consideran demasiado reservada. Isadora, sin embargo, prefiere callar para proteger el único vínculo que la une a su pasado, las partituras que guarda celosamente bajo su modesta almohada. Son melodías que su madre compuso tiempo atrás y que ella practica en secreto, cada noche, cuando el palacio duerme y el silencio se hace cómplice de sus sueños. Por la tarde, mientras limpia un antiguo salón decorado con retratos de reyes, ve un piano cubierto por una sábana. Sus manos se estremecen. Lo contempla desde la distancia y siente un nudo en la garganta. El instrumento parece abandonado a pesar de su esplendor. Para Isadora, ese piano no es solo un objeto, sino un portal hacia otra vida, una en la que las notas pueden contar historias que las palabras no alcanzan. Algún día, tocaré para alguien que comprenda esta música, susurra ella, acariciando el teclado cubierto con delicadeza. Su voz resuena un segundo en la penumbra, y el leve crujido de la madera le hace retroceder, temiendo ser descubierta. No puede permitirse errores. Sabe que no hay lugar para una muchacha sin rango, dispuesta a romper la rutina establecida por nobles que valoran más el linaje que la pasión. Sin embargo, su mirada se enciende con un brillo de determinación. La noche se acerca, y con ella un rumor de visitas distinguidas. Isadora siente que algo está a punto de cambiar, aunque no sabe exactamente qué ni cuándo ocurrirá. Intuye, con el corazón agitado, que su silencio no podrá durar para siempre. Entre el roce de los vestidos de gala y las velas titilantes, ella presiente un giro inminente en su destino, uno que la conducirá a enfrentarse a su propio miedo y a descubrir que, quizá, la música que tanto anhela interpretar tendrá un papel decisivo en su vida. Mientras la noche avanzaba sobre Montévalos y los invitados distinguidos llegaban para una recepción en el palacio de Lucio V, Gael, el llamado príncipe de hielo, se mantenía apartado en sus estancias privadas. Su semblante era tan impenetrable como la helada que cubría las cumbres del reino durante el invierno. Estaba acostumbrado a salones llenos de cortesanos y banquetes donde el protocolo superaba cualquier atisbo de sentimiento. Desde niño, se le inculcó que la calidez era un signo de debilidad y que la verdadera grandeza residía en la habilidad de dominar las emociones, propias y ajenas. Su Alteza, los embajadores del condado vecino ya se encuentran en la sala principal, anunció con reverencia un joven edecán. Gael se puso de pie sin prisa, ajustándose el broche dorado de su chaqueta. Sus rasgos eran tan perfectos como fríos. Para él, el deber estaba por encima de todo. Así lo había entrenado su padre, el anterior monarca, quien solía repetirle, el cariño ablanda el juicio, y un gobernante no puede permitirse ese lujo. El príncipe creía firmemente en esta consigna, hasta ese preciso instante de la noche, cuando un rumor diferente empezó a extenderse por los pasillos. Dicen que una camarera toca el piano como nadie, susurraron dos cortesanas al pasar cerca de su alcoba. Tal vez sea un chisme, pero algunos juran que sus melodías superan a las de los músicos oficiales.
Al escuchar tales palabras, Gael sintió un leve cosquilleo de intriga, sensación que no experimentaba desde hacía mucho. Para él, la música no era más que un ornamento destinado a entretener a los nobles. Jamás había considerado que un simple plebeyo, como solía llamar a la gente llana, pudiera sobresalir en un arte tan elevado. Sin embargo, la idea de que una sirvienta, sin estudios formales ni títulos, pudiera aventajar a los maestros de la corte resultaba, cuanto menos, perturbadora. ¿En verdad es tan buena?, preguntó con desdén, al notar que un consejero real caminaba a su lado. Dicen que sí, Alteza, respondió el hombre, bajando la voz como si temiera que aquel talento pudiera oírlo. Nadie sabe su nombre con certeza, pero algunos sirvientes la han visto ensayar en el viejo piano del ala este. Gael frunció el ceño. Su educación elitista chocaba con la idea de que alguien carente de linaje aristocrático poseyera una habilidad tan excepcional. Aún así, la curiosidad comenzó a forjarse en su mente. La puerta del gran salón se encontraba abierta, y la música de la orquesta oficial llegaba a sus oídos como una melodía impecable pero carente de alma. El príncipe se detuvo unos segundos en el umbral, contemplando a los invitados engalanados bajo la luz de los candelabros. Sintió un ligero vacío que no podía explicar. Siempre había pensado que era preferible no sentir, pero de pronto, algo lo impulsaba a desear otra cosa. «Quiero saber más sobre esa persona», ordenó, con un tono que mezclaba frialdad y expectativa. Aunque sus modales se mantenían rígidos, en el fondo reconocía un anhelo desconocido. Tal vez, si esa música realmente existía y era tan magnífica como decían, podría desafiar todo lo que le habían enseñado. Con la determinación de descubrir la verdad, Gael avanzó por el corredor, sin imaginar que esa búsqueda lo empujaría hacia un camino donde cada nota pondría en jaque la coraza que por años lo protegió. Mientras las voces de la corte seguían creciendo alrededor de la supuesta habilidad de una humilde sirvienta, Gael, firme en sus convicciones, decidió que había llegado el momento de esclarecer aquel rumor de una vez por todas. La ocasión se presentó durante una fastuosa cena en honor a varios diplomáticos de reinos vecinos. El salón principal, con sus candelabros de cristal y largas mesas colmadas de manjares, resplandecía de forma casi deslumbrante. Los cortesanos, vestidos con ropas finas y joyas refulgentes, conversaban en voz baja, anticipando los discursos del príncipe y el entretenimiento que siempre se ofrecía en estos encuentros. Gael apareció con porte regio al final del salón, escoltado por guardias y consejeros. Sus ojos fríos recorrieron el lugar hasta toparse con un rincón donde Isadora, la joven encargada de servir algunos vinos, procuraba pasar desapercibida. Él recordó la intriga que lo había motivado a organizar esta prueba pública y levantó una mano para reclamar silencio. Las conversaciones cesaron de inmediato. Estimados invitados, esta noche gozaremos de una presentación única. Según se me ha informado, contamos con una camarera cuyo talento supera al de los músicos más reconocidos de la región. Sus palabras resonaron con una mezcla de ironía y curiosidad. Invito a la joven Isadora a tocar el piano frente a todos ustedes. Los murmullos se extendieron por el salón, incrédulos ante la inusual petición. Isadora quedó paralizada. Jamás había imaginado tocar delante de tantas personas, mucho menos como parte de un espectáculo dirigido por el príncipe mismo. Sin embargo, no tenía opción, negarse podría costarle su trabajo e incluso su libertad. El corazón le latía con tal fuerza que apenas podía respirar, pero avanzó con pasos temblorosos hacia el imponente piano que se hallaba en una plataforma ligeramente elevada, al fondo de la estancia. Una vez frente al instrumento, sus dedos rozaron las teclas con cautela. El príncipe, cruzado de brazos, observaba con un gesto que combinaba desdén y expectación. Algunos invitados sonreían con burla, ansiosos por presenciar una equivocación que confirmara la arrogancia de aquella supuesta música. Otros, menos severos, se limitaban a contemplarla con curiosidad. El silencio pesaba como una losa. De pronto, Isadora cerró los ojos y presionó la primera nota. El sonido emergió con un filo inconfundible, como una cuchilla cortando el aire. La sala se estremeció. Parecía que el tiempo se detenía con cada acorde que seguía, componiendo una melodía cargada de dolor y anhelo.
Aquella música, tan distinta de las piezas formales a las que estaban acostumbrados, logró que incluso las risas más incrédulas se diluyeran. En cuestión de segundos, todos quedaron cautivados. ¿Cómo es posible?, susurró una de las duquesas, incapaz de apartar la mirada de la joven. Jamás había sentido algo así en un salón de palacio, admitió un embajador, apoyando sus manos en el borde de la mesa. Cada nota calaba profundamente en los corazones presentes, revelando la verdad silenciada de la intérprete. La gente comenzó a percibir el latido sincero detrás de esas escalas y acordes. El príncipe, con el ceño fruncido, notó cómo su plan de humillación se transformaba en un espectáculo conmovedor. Le resultaba imposible ignorar la tensión acumulada en su pecho. No entendía el porqué de esa sensación, pero reconocía que había algo en aquella música que lo desafiaba a replantearse todo lo que creía. Unas gotas de sudor corrieron por la frente de Isadora, quien, a pesar de su nerviosismo, continuaba tocando con una pasión descarnada. Las teclas parecían cobrar vida bajo su control. Sus pupilas, fijas en la nada, reflejaban fragmentos de recuerdos que nadie allí comprendía, pero que se manifestaban en la fuerza conmovedora de su interpretación. Los murmullos del público se silenciaron por completo. Incluso los sirvientes, apartados al fondo, dejaron sus tareas para observar. Jamás habían oído algo tan íntimo resonar en un entorno tan opulento. Cuando la última nota se desvaneció, el eco parecía latir aún en el aire. Por un instante, no se escuchó ni un suspiro. Luego llegó una oleada de sorpresa contenida. Algunas manos se alzaron titubeantes en un intento de aplauso, sin saber si aquello era apropiado. Gael apretó los dientes, sintiendo una mezcla de sorpresa, enfado y extraña admiración. Esta actuación había salido del guión que él mismo había diseñado. «Es suficiente», pronunció al fin, interrumpiendo cualquier reacción más entusiasta. Con un gesto áspero, ordenó a Isadora retirarse del piano. Ella se levantó con las piernas temblorosas y la vista clavada en el suelo. Al apartarse de la plataforma, escuchó apenas fragmentos de comentarios. «Increíble, nunca oí algo así», pero también captó la mirada helada de Gael, incapaz de ocultar su disgusto. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después, aunque desconocía el rumbo exacto que tomarían los acontecimientos. La conmoción general se convirtió en una atmósfera cargada de incertidumbre. Mientras la multitud se dispersaba y el eco de aquella melodía seguía resonando en los rincones del gran salón, Gael avanzó por los pasillos del palacio con el ceño fruncido. Una incomodidad desconocida le pesaba en el pecho, impidiéndole pensar con claridad. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a dominar cada situación con un gesto o una palabra, pero esta vez no logró mantener el control. La fuerza que emergió de la música interpretada por Isadora aún palpitaba en su memoria, como un latido que no conseguía ignorar. «Alteza, ¿se siente bien?», preguntó un consejero con voz cautelosa, al ver la expresión tensa de Gael. «Déjame solo». «No necesito consejos en este momento», respondió él, tajante, acelerando el paso para alejarse de las miradas curiosas. El príncipe se refugió en una sala privada repleta de libros antiguos. Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco y apoyó la frente contra la madera, intentando calmar el desasosiego que le revolvía el estómago. ¿Por qué aquella melodía le afectaba tanto? ¿Por qué una camarera, alguien a quien consideraba insignificante, había logrado conmoverlo hasta quebrar su compostura? Recordó la intensidad con que Isadora pulsó las teclas y la mirada profunda que, pese a estar enfocada en la nada, parecía atravesar su alma. Jamás imaginó que en la fragilidad de una simple sirvienta se albergara semejante poder. El plan diseñado para humillarla se había vuelto en su contra. Ahora, en lugar de regocijarse en la supuesta victoria, se sentía atrapado en un torbellino de sensaciones que nunca aprendió a nombrar. Tomó aire y caminó hacia uno de los ventanales. Afuera, la luna iluminaba los jardines con un resplandor pálido. Gael observó la silueta de las estatuas y los setos perfectamente cuidados, y por primera vez en su vida experimentó la impresión de que aquella perfección le resultaba ajena. Antes, consideraba que la armonía y el orden eran pruebas de su supremacía como futuro soberano.
Sin embargo, ahora sentía que esa atmósfera inmaculada carecía de pulso vital. ¿Acaso todo lo que valoro es una ilusión?, murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Su mente volvía una y otra vez a la escena del salón. Podía revivir cada compás y cada respiración de Isadora mientras tocaba. Le resultaba imposible apartar la imagen de sus manos vibrando con pasión, la certeza de que aquella música reflejaba algo que él no se había permitido sentir. Se percató de que, bajo esa aparente frialdad suya, habitaba un vacío que la música acababa de exponer. Se preguntó si su rigidez no era más que una máscara fabricada para complacer a una corona que exigía distancia y autoridad. De pronto, un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. «Su Alteza, disculpe la intromisión», susurró un guardia al otro lado. «Hay asuntos urgentes que requieren su atención». Enseguida, contestó Gael, con voz áspera, aunque en su interior sentía una punzada de frustración. No quería lidiar con burocracias en ese instante. Cuando salió de la sala, encontró a varios nobles hablando en voz baja. Al verlo, se detuvieron de inmediato, con el respeto que solían mostrarle, pero él percibió un brillo distinto en sus ojos, como si hubieran presenciado algo que desafiaba las normas. El príncipe evitó establecer contacto visual con ellos y se dirigió a paso firme hacia un largo corredor iluminado por lámparas de aceite. Su porte seguía siendo imponente, pero la seguridad que acostumbraba a irradiar se había resquebrajado. En lo profundo de su mente, el rostro de Isadora aparecía cada vez más nítido. Esa inusual calidez que emanaba de ella chocaba con las enseñanzas que durante años había recibido, donde se le inculcó que el pueblo no merecía más que órdenes y que el arte era un lujo prescindible. Sin embargo, el recuerdo de esa melodía se había incrustado en su conciencia, rompiendo las barreras de su orgullo. Se descubrió reviviendo no solo el sonido, sino también la emoción que aquel sonido despertó en él. «Esto no puede estar sucediéndome», se dijo, luchando contra la idea de que su fortaleza se viera amenazada por una simple desconocida. Pasó de largo por el vestíbulo, ignorando a los cortesanos que lo llamaban, y se encerró en sus aposentos. Una vez allí, se dejó caer en un sillón junto a la ventana, respirando con dificultad. Sus sentidos pedían respuestas que él no tenía. Era como si la superficie de hielo que conformaba su personalidad se agrietara sin remedio. Y, en medio de esa confusión, comprendió que aquella sensación podría llevarlo a un camino que no se atrevía a recorrer. Se preguntó si estaría dispuesto a desafiar los principios que siempre había defendido, aunque eso implicara exponerse a algo más intenso, más real, más genuino. Gael se levantó con un suspiro, paseándose por la habitación en un vaivén de pensamientos. Miró el reflejo de su rostro en un espejo dorado y notó un leve temblor en sus ojos, algo que jamás había visto en sí mismo. Supo que no habría vuelta atrás, las emociones que tanto había reprimido reclamaban salir a la luz, y la figura de Isadora se convertía en el centro de todas sus dudas. Entonces un mensajero llamó a la puerta y le comunicó que había asuntos pendientes en la sala de audiencias. El príncipe asintió con un leve gesto, pero no se movió de inmediato. Necesitaba un instante para entender el nuevo pulso que lo dominaba, ese latido que podría cambiarlo para siempre. Y mientras se preparaba para continuar con sus deberes, la imagen de Isadora seguía presente en su mente, como una llama cuya intensidad se negaba a extinguirse, augurando un futuro cargado de desafíos y sentimientos que exigirían un paso decisivo en su vida. En la sala de audiencias, Gael atendió con rostro impasible las peticiones de comerciantes y representantes de clanes menores, pero su mente seguía atrapada en la imagen de Isadora. Apenas concluida la sesión, regresó a sus aposentos y ordenó a uno de sus asistentes que investigara las labores de esa joven, con la intención de encontrar algún pretexto para volver a verla. Intentaba convencerse de que solo quería confirmar el alcance de su talento, pero en el fondo sabía que algo más lo empujaba a buscarla. Al día siguiente, mientras la corte se ocupaba de asuntos rutinarios, Gael recorrió los pasillos con aparente desinterés, esperando encontrar a la muchacha que había trastocado su calma. Finalmente, divisó su figura en un rincón, ocupada en organizar unos libros viejos destinados a la biblioteca del palacio. Se detuvo a cierta distancia, observándola en silencio. Un nudo en el estómago le recordaba que su proceder era inusual,
No tenía por costumbre entablar conversación con sirvientes, y menos aún con alguien tan vulnerable. Sin embargo, un impulso surgido de la fascinación y la culpa lo dominaba. «¿Tú, podrías ayudarme con algo?», dijo, fingiendo indiferencia, al acercarse a ella. Isadora levantó la vista y se sobresaltó al reconocer al príncipe. Sintió un pequeño temblor en las manos, pero mantuvo la compostura. Sabía que cualquier gesto en falso podía costarle su trabajo. Con un tono serio, pero respetuoso, contestó: «Dígame, Alteza. Estoy a sus órdenes». Él le pidió que revisara ciertos inventarios de la cocina, argumentando que necesitaba conocer si había suficiente provisión para un banquete próximo. Era evidente que se trataba de una excusa. Ese tipo de tarea solía delegarse en los supervisores y no en una simple camarera encargada de asuntos menores. Aún así, ella no tuvo más remedio que aceptar. Caminó a su lado por los pasillos del palacio, sintiendo la mirada del príncipe posada en ella. Un leve rubor se extendió por sus mejillas y apretó contra su pecho las carpetas que sostenía. «Después de lo que sucedió», murmuró Gael, rompiendo el silencio con visible torpeza, «quiero asegurarme de que todo esté en orden». Isadora se limitó a asentir, sin preguntar a qué se refería. Presentía que él hablaba de aquella actuación inolvidable. Pero también percibía un matiz de vacilación en sus palabras. Aún así, no deseaba alentar un diálogo más personal. Su vida ya era lo suficientemente complicada. En los días siguientes, Gael insistió en generar situaciones parecidas. Ordenó que Isadora pasara por sus aposentos con listados de gastos, le exigió reportes sobre las flores que se plantarían en los jardines y hasta le pidió opiniones sobre decoraciones. Como si de pronto sus gustos fueran indispensables para la imagen del reino. Esta conducta levantó rumores entre los sirvientes, que cuchicheaban al verla entrar y salir de las habitaciones del príncipe. Ella, por su parte, luchaba contra el hormigueo que sentía cada vez que lo veía. Algo en su mirada, helada en la superficie, escondía un desasosiego similar al que se había manifestado en aquel recital improvisado. «Disculpe, Alteza, pero no sé nada de arreglos florales», protestó ella en un momento, cansada de tantas peticiones extrañas. «Aprenderás», respondió él, sin más explicación, aunque sus ojos reflejaban un leve destello de ironía. La lógica dictaba que Isadora agradeciera la atención de un príncipe, pero ella no era inocente. Comprendía que el contacto con la realeza casi siempre terminaba en tragedia para aquellos que nacieron sin títulos ni influencias. Había oído historias de cómo los nobles jugaban con los corazones de la servidumbre y luego los descartaban sin piedad. Recordaba el sufrimiento de su propia familia, expulsada de tierras que antes les pertenecían, y no quería repetir el mismo destino. Cada vez que Gael se aproximaba con esa actitud que mezclaba frialdad y un interés impetuoso, ella experimentaba la contradicción entre su orgullo y un anhelo que no se atrevía a admitir. Cuando sentía la fuerza de su mirada, su corazón latía con furia, pero su razón le gritaba que se alejara. «No puedo corresponder a lo que sea que usted esté buscando», le dijo una tarde, con voz firme, cuando él intentó entablar una conversación más cercana en un corredor solitario. «¿Y qué crees que estoy buscando?», respondió Gael, buscando ocultar su desconcierto tras un gesto orgulloso. «No lo sé. Pero preferiría no descubrirlo». Él se quedó en silencio, sintiendo que una barrera se alzaba entre ambos. No estaba acostumbrado a la resistencia, ni a las negativas. Aún así, lejos de desanimarlo, esta actitud le generaba un magnetismo desconocido. Era como si cada paso en falso lo empujara a querer saber más, a descifrar las emociones que ella guardaba con tanto recelo. Y aunque Isadora trataba de evadirlo, notaba que el príncipe insistía, casi rozando la obstinación. Cada mirada que compartían encendía algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Las semanas transcurrieron entre encuentros fortuitos y órdenes inesperadas. Isadora mantenía una postura defensiva, pero no lograba contener las palpitaciones cuando Gael se acercaba a pocos centímetros de ella para entregarle un pergamino o comentar un detalle irrelevante sobre alguna tarea. Sentía un calor extraño en el rostro, como si la presencia de él derribara su determinación.
pero se repetía una y otra vez que el amor de un noble era sinónimo de dolor. No existía otra realidad en su memoria. Sin embargo, Gael continuaba, día tras día, buscando una oportunidad para encontrarla en los rincones del palacio. El príncipe descubrió que aquel orgullo que lo había sostenido durante toda su vida se debilitaba poco a poco ante la intensidad de este sentimiento que nacía sin su consentimiento. Por su mente desfilaban preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su posición por alguien que no encajaba en el mundo de la nobleza? ¿Podía ignorar las murallas que separaban sus destinos? En el horizonte se avecinaba un evento oficial que reuniría a la aristocracia de diferentes regiones. Gael se preparaba para esta ceremonia con el rostro serio, consciente de que Isadora estaría allí, cumpliendo sus labores. Y aunque se repetía que nada bueno podía surgir de esta obsesión, no dejaba de preguntarse si esa noche, bajo el brillo de los candelabros y la música de la orquesta, tendría la oportunidad de acercarse un poco más, de romper la barrera que ella erigía con tanta firmeza y, tal vez, de descubrir si su propio corazón seguiría resistiéndose a lo inevitable. El gran evento que congregaba a la aristocracia de diversas regiones de Montévalos concluyó con bailes, brindis y aplausos. Una suave música de violines resonaba en el salón principal, donde Gael e Isadora se habían visto solo de reojo. Ambos fingían indiferencia, pero sus pensamientos corrían en direcciones opuestas a su conducta contenida. Cuando la noche se acercaba a su fin, el príncipe se despidió de los invitados con cortesía y abandonó el bullicio, buscando un lugar más silencioso donde no tuviera que disimular las emociones que se agitaban en su interior. Fuera del palacio, la lluvia caía con fuerza, empapando los jardines y formando charcos en los senderos. Isadora, encargada de supervisar la limpieza tras la ceremonia, se aventuró bajo los pórticos para retirar algunas decoraciones de flores que se estaban estropeando con el agua. Un relámpago iluminó el cielo y, en ese instante, vio la figura de Gael apoyada contra una de las columnas de mármol. Sus ropas elegantes estaban salpicadas por la lluvia, y su mirada fija denotaba algo que ella no lograba descifrar. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Isadora, intentando mantener la voz firme a pesar de que su corazón palpitaba con fuerza. Quería airearme un poco lejos de tanta formalidad, contestó él, con un deje de cansancio. ¿Y tú, por qué no has buscado refugio? Ella alzó los brazos señalando la lluvia, como si con ese gesto pudiera explicar su labor. Las gotas se escurrían por su cabello, y el frío se intensificaba, pero sentía que el verdadero calambre provenía de la tensión entre ambos. Recordó lo ocurrido en los últimos días, esa sensación de ser perseguida por una atención que, a la vez que la halagaba, la asfixiaba. Sus mundos eran demasiado distintos. Él era el príncipe que todos veneraban, ella, la sirvienta con un talento prohibido y un pasado doloroso. Gael avanzó un paso, movido por un impulso confuso. ¿Estás bien?, inquirió, con un tono que combinaba rigidez e incertidumbre. Sí, bueno, tan bien como puedo estar, sabiendo que mañana todo seguirá igual, replicó ella, soltando un suspiro. Hubo un silencio denso, apenas roto por el repiqueteo de la lluvia contra las baldosas. Entonces, la tensión que habían contenido durante tanto tiempo se disparó. Discutieron en voz baja sobre la diferencia insalvable que los separaba, la nobleza frente a la servidumbre, el lujo de sus privilegios ante la fragilidad de la vida de ella. Las palabras chocaban como chispas encendidas por el roce de dos mundos opuestos. No entiendes lo que significa luchar por cada día, ni lo que siento al tener que vigilar cada paso para no cometer un error, soltó Isadora, con los ojos llenos de rabia. Y tú no entiendes lo que es crecer en un palacio sin poder decidir nada por ti mismo, replicó Gael, apretando los puños. Todos creen que lo tengo todo, pero no saben cuánto pesa este destino. Las gotas seguían cayendo con intensidad, empapando sus cabellos, enredándose en sus ropas. Entonces, ocurrió lo inesperado. Entre la furia y el desamparo, Gael tomó el rostro de Isadora entre sus manos. Su boca se encontró con la de ella en un beso urgente, cargado de un fuego que mezclaba súplica y rebelión. El roce fue desesperado, casi irreal, como si en ese instante todo a su alrededor quedara en suspenso.
La lluvia se convirtió en testigo de un gesto que ninguno de los dos había planeado. El sabor de las lágrimas se confundió con el agua helada que corría por sus mejillas. Ella respondió al beso en un arranque de pasión contenida, sintiendo que la barrera de su corazón se resquebrajaba por un momento. Sin embargo, la lucidez regresó tan rápido como el latido que la estremecía. Se apartó, con la respiración entrecortada y el rostro ardiendo de vergüenza. No, yo no puedo, balbuceó Isadora, retrocediendo unos pasos mientras el príncipe la miraba, aturdido. Espera, suplicó él, extendiendo la mano como si quisiera retenerla. Pero ella se dio la vuelta y huyó hacia la penumbra de los pasillos del palacio, dejando atrás un eco de pisadas mojadas y un remolino de emociones. Sabía que aquel contacto furtivo podría destruir todo lo que había logrado. No solo temía perder su empleo, sino que también se aterraba a la idea de perderse a sí misma. Se repetía que lo mejor era mantener las distancias, pero su corazón, aún palpitante, parecía no querer obedecer la voz de la razón. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras Gael observaba la silueta de Isadora desaparecer en la oscuridad, un relámpago rasgó el cielo. Con el sonido retumbante del trueno, comprendió que no existía marcha atrás. Ese instante fugaz había roto los esquemas de ambos, abriendo un abismo del cual no sabían si podrían escapar. El agua seguía cayendo con fiereza, recordándoles que, a pesar de la tormenta que los envolvía, el destino no cesaría de mover sus hilos. La lluvia seguía golpeando los muros del palacio cuando Isadora, con el corazón alborotado por el beso que jamás debió suceder, buscó refugio en la penumbra de un pequeño archivo ubicado en la sección más antigua del edificio. Aquel espacio era poco frecuentado, repleto de estanterías polvorientas con documentos que, según recordaba, narraban la historia oficial de Montévalos. Intentando calmar el torbellino de emociones que la perseguía, encendió una lámpara de aceite y se adentró entre los anaqueles. Aunque al principio no tenía un objetivo claro, algo en su interior la empujaba a distraerse con cualquier tarea. Abría carpetas, hojeaba pergaminos, leía textos sobre tratados, linajes e inventarios de la corte. Cada tanto, su mente volvía a la escena en que Gael la besó bajo la tormenta, y sentía que el pecho se le encogía con una mezcla de culpa y deseo. Fue en medio de esa confusión que sus ojos se toparon con un pequeño fajo de documentos que llevaban un sello antiguo de la Casa Real. ¿Qué es esto?, murmuró con curiosidad, mientras apartaba telarañas de la cubierta. Con cuidado, retiró la cinta que ataba los papeles. El primer texto mencionaba decisiones legales de hace años, nombres, condenas y cargos relacionados con traición. Al pasar las páginas, se encontró con referencias a grupos de músicos itinerantes que habían sido acusados de rebelión. Uno de los nombres resaltaba con fuerza ante su mirada: Anselmo Villagrán. El corazón de Isadora dio un vuelco. Se trataba de su padre, el hombre al que recordaba enseñándole los primeros acordes de piano cuando ella apenas podía sostener las manos sobre las teclas. No puede ser, susurró con la voz temblorosa. Continuó leyendo, intentando mantener la lámpara firme. El texto oficial explicaba que Anselmo fue declarado culpable de desacato por negarse a tocar una pieza durante una ceremonia real. Según el documento, esa supuesta ofensa atentaba contra la corona, y la orden de apresarlo había sido dictada por el antiguo monarca, padre de Gael. Isadora sintió un escalofrío al comprender lo que implicaban esas palabras. Su familia había sido despojada de sus derechos por un acto de orgullo y crueldad. Su padre, un hombre que amaba la música más que nada, fue obligado a trabajar hasta la extenuación en prisiones del reino, y ella terminó creciendo en la más absoluta precariedad. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Con cada línea que leía, la herida de su memoria se abría más. Entre los papeles había testimonios de otros testigos que suplicaron piedad al rey, sin éxito. El castigo permaneció vigente hasta que la salud de Anselmo se quebró irremediablemente, provocando su muerte lejos de la familia. Isadora revivía el dolor de la pérdida, ahora con la certeza de que el causante del tormento que marcó su niñez formaba parte del linaje al que pertenecía Gael. Entonces,
Tu padre destruyó mi vida, murmuró, incapaz de contener la rabia. Las manos le temblaban al hojear los últimos documentos. Sintió náuseas al pensar que el hombre que ahora la hacía sentir vulnerable y a la vez deseada llevaba la misma sangre real que había aplastado la libertad de su familia. Apretó los dientes, intentando calmar el temblor que le recorría los hombros. Todo se volvía más oscuro y doloroso. Su mente bullía de recuerdos, la miseria, los días de hambre, la humillación constante, el piano que jamás pudieron costear para que ella siguiera practicando. Esto lo cambia todo, se dijo, cerrando los ojos y dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. El llanto brotaba silenciosamente, mezclado con el murmullo de la lluvia que arreciaba en el exterior. Aquella habitación, cargada de secretos olvidados, se había convertido en el escenario de la revelación más amarga de su vida. Ahora entendía por qué su madre, en sus últimos momentos, le advirtió que se cuidara de los poderosos. La sangre real de Montévalos era sinónimo de peligro, y no había lugar para la esperanza en un romance que implicaba al heredero de ese trono. En ese instante, una puerta se abrió con suavidad. Isadora, sobresaltada, se limpió el rostro y se giró, temiendo que fuera algún guardia o, peor aún, el propio Gael. Pero vio a una figura tenue que se acercaba sin pronunciar palabra. Al tiempo que el chirrido de la bisagra resonaba en la penumbra, la joven sintió que su mundo entero estaba a punto de colapsar. Los documentos contra su pecho parecían arder en las manos de Isadora, quien dio un paso atrás en la penumbra al ver la figura que entraba en el archivo. Pero no era un guardia ni un sirviente curioso, era Gael. El príncipe, al encontrarla allí, se acercó con preocupación reflejada en el semblante. Desconocía la razón de su presencia en ese sector polvoriento del palacio, pero la tensión que emanaba de ella era inconfundible. «Isadora, ¿qué haces aquí?», preguntó con cautela, notando la expresión devastada en el rostro de la joven. Ella no contestó de inmediato. Inspiró hondo, sintiendo el dolor que le desgarraba el corazón. Su mente evocaba el recuerdo de aquel beso tan equivocado bajo la tormenta, combinado ahora con la revelación de que el padre de Gael había sido el causante de la tragedia de su familia. Un torbellino de rabia y desengaño le dominaba la voz. Necesitaba respuestas, respondió en un susurro tembloroso. Y aquí están. Gael contempló los papeles que ella sostenía. Sus ojos se detuvieron en el nombre de Anselmo Villagrán y comprendió al instante que algo terrible se había revelado. Dio un paso adelante, pero Isadora retrocedió como si temiera un ataque. En realidad, lo que temía era traicionar su propia dignidad, dejando escapar otro instante de debilidad. ¿Qué significa eso?, murmuró él, con el pulso acelerado. La joven apretó los dientes, obligándose a pronunciar las palabras que ardían en su pecho. Significa que mi padre fue condenado a trabajos forzados por órdenes de tu familia. Lo acusaron de traición sin fundamento alguno. ¿Te suena, Gael? Lo llamó por su nombre, con una dureza que nunca antes había empleado. El príncipe sintió un escalofrío al escuchar su propio nombre salir de sus labios con un matiz tan amargo. Quiso justificarse, pero ¿cómo hacerlo si no estaba al tanto de los abusos cometidos por el anterior monarca? Cargaba el peso de un legado que no había elegido, pero no hallaba la forma de explicar algo que se le escapaba de las manos. Yo, no lo sabía, titubeó, estirando la mano para tocar el hombro de Isadora. Entiendo tu dolor, pero... Ella no permitió que terminara la frase. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia, y sus palabras cortaron el aire con la precisión de una daga. Soy hija del hombre que tu padre destruyó. El eco de la acusación resonó en las paredes llenas de pergaminos y registros de antiguos juicios. Gael palideció, consciente de que nada de lo que dijera borraría esa verdad ni aliviaría el sufrimiento que emanaba de ella. Intentó articular una excusa, alegar desconocimiento o arrepentimiento, pero Isadora lo interrumpió con un ademán abrupto. No quiero escuchar nada, soltó, dejando caer los papeles en el suelo. Todo lo que hemos vivido, no significa nada ahora. Por favor, escucha, imploró Gael, dando otro paso. La joven retrocedió con determinación, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sus latidos retumbaban con fuerza,
como si el corazón fuera a estallarle en el pecho. No podía permitir que el príncipe la envolviera con más mentiras o medias verdades. Un muro de rencor se levantó entre ambos. «No me sigas», ordenó, encendiendo una chispa de desafío en su mirada. «¿Entiendes? No me sigas». Gael sintió que se abría un abismo bajo sus pies. Acostumbrado a recibir reverencias y obediencia, jamás imaginó que la persona que lo había conmovido de una forma tan intensa lo rechazaría con semejante furor. Por primera vez, comprendió lo que era sentir la punzada del abandono. Vio a Isadora perderse entre los corredores, su figura desdibujándose en la oscuridad. Se quedó inmóvil, con el aliento entrecortado y la mente en blanco. Una especie de frío interior se apoderó de su pecho. ¿Qué era él sin esa mirada que le había enseñado un destello de humanidad? Toda su vida se reducía a un título, a una carga heredada. Sin ella, apenas era un hombre vacío en medio de un imperio marcado por la corrupción. La soledad le pesó de inmediato, recordándole que, a pesar de todo su poder, no tenía control sobre el afecto que ella acababa de arrebatarle. Cuando el eco de los pasos de Isadora se extinguió, Gael se quedó en el archivo, rodeado de la historia que no había elegido y de un presente que lo asfixiaba. Sus manos se crisparon con rabia y arrepentimiento. Sin embargo, el tiempo no se detendría por su pesar, y los acontecimientos que se avecinaban amenazaban con enturbiar aún más su conciencia y sus posibilidades de redención. Gael permaneció un tiempo en aquella penumbra, atormentado por el eco de las acusaciones que Isadora lanzó antes de marcharse. Sin ella, sentía que todo en el palacio carecía de sentido, pues la realidad de su familia ahora se mostraba tan sombría como los pasillos que solía transitar con orgullo. De pronto, un murmullo inquieto comenzó a recorrer los corredores reales y se extendió como pólvora entre los sirvientes. Habían salido a la luz varios documentos confidenciales que vinculaban al difunto monarca con atrocidades y actos de corrupción. En cuestión de días, la noticia se expandió por Montévalos, provocando un descontento generalizado en las calles. Al inicio, la corte intentó sofocar los rumores con amenazas e intimidaciones, pero el pueblo ya no temía al poder como antes. Personas de distintas regiones se unieron para protestar frente a las murallas del palacio, exigiendo explicaciones. Los nombres de familias afectadas por injusticias antiguas resurgieron, y cada día aparecían nuevas voces contando historias similares a la de Isadora. El ambiente se tornó tenso, casi explosivo. Se percibía la furia reprimida de generaciones enteras. Gael, lejos de buscar encubrir los errores de su linaje, se sintió obligado a tomar partido. Sabía que, sin la confianza de Isadora, no le quedaban motivos para seguir sosteniendo el engaño que rodeaba a la corona. Reunió el valor suficiente y solicitó una audiencia urgente con la reina y los miembros más influyentes del consejo. La sala, amplia y solemne, estaba envuelta en un silencio incómodo cuando el príncipe se presentó ante su madre, la soberana de Montévalos, y los consejeros que gobernaban a su lado. «He venido a decir la verdad», comenzó Gael, con un nudo en la garganta. «El pueblo se agita, y con razón. No podemos seguir ocultando los abusos cometidos por quienes nos precedieron, incluyendo a mi propio padre». Un murmullo de consternación recorrió la sala. La reina, sentada en su trono, enarcó las cejas. «¿Sabes lo que implica cuestionar el legado de tu padre?», dijo con un tono helado. «Estás poniendo en duda la legitimidad del trono». «La legitimidad se pierde cuando se pisotea la justicia», replicó Gael, alzando la voz sin titubear. «Es hora de que nuestro reino conozca los crímenes que se han cometido en nombre de la monarquía». Los consejeros se removieron inquietos en sus asientos. Algunos lanzaron acusaciones contra el príncipe, llamándolo irresponsable y alegando que sus palabras equivalían a una traición sin precedentes. La reina, con un gesto airado, golpeó el brazo de su trono. «No cederemos a las presiones de gente ignorante», siseó, intentando mantener la compostura. «El pueblo debe respetar el orden establecido». Gael sintió la rabia bullir en su interior. Recordó la mirada llena de dolor de Isadora y la promesa silenciosa que se había hecho de no volver a ser cómplice de una mentira. Tragó saliva y se irguió con determinación. «Ya no me importa el protocolo», afirmó, lanzando una mirada desafiante a los presentes.
No voy a callar, aunque me cueste el título de heredero. Prefiero perder la corona antes que mi dignidad. Un escalofrío recorrió la sala. Hubo un breve instante de silencio, roto apenas por el sonido de las respiraciones contenidas. Finalmente, un consejero de avanzada edad se puso de pie. Si insistes en tu rebeldía, no nos dejas elección, anunció con un tono solemne. Quedas destituido de tus derechos como sucesor y, por ende, expulsado de la línea real. La reina asintió, confirmando aquel veredicto entre dientes apretados. Fuera de aquí. Ya no eres bienvenido en este recinto. Aunque Gael había imaginado esta posibilidad, sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Sin embargo, no se echó atrás. Apretó los puños y, conteniendo una mezcla de furia y tristeza, abandonó el salón sin mirar atrás. En el corredor encontró a unos guardias que, sorprendidos, se hicieron a un lado para dejarlo pasar. Él cruzó las puertas principales del palacio, respirando el aire frío de un reino al borde del estallido. Las calles hervían de indignación. Entre carteles y gritos, surgió un nuevo rostro que lideraba la resistencia, Isadora. Al descubrir su historia y su coraje, mucha gente la vio como el símbolo de la lucha contra las injusticias de la nobleza. Pequeños grupos se congregaban a su alrededor, reclamando la reparación de los daños cometidos en el pasado. La noticia de que el príncipe había perdido sus privilegios por exponer la verdad se extendió con rapidez. Algunos celebraban su valentía, otros lo consideraban un traidor. Pero ya no había marcha atrás. Con Montévalo sumido en el caos y las protestas brotando por doquier, Isadora se marchó sin mirar atrás, dispuesta a encontrar paz lejos de los muros que asfixiaban sus recuerdos. Su camino la condujo a una aldea humilde, rodeada de colinas y sembradíos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Allí, el estrépito de las revueltas quedaba reducido a un eco lejano. Los habitantes la acogieron con curiosidad y respeto, pues reconocían en ella a la mujer que había alzado la voz contra las injusticias de la nobleza. Las primeras semanas en ese lugar fueron un bálsamo para su alma herida. En una casa sencilla pero cálida, Isadora se dedicó a lo que más amaba, enseñar música a un grupo de huérfanos que se congregaban en un viejo granero convertido en aula. Cada tarde, los niños corrían a su encuentro, deseosos de aprender nuevas melodías y de encontrar consuelo en el ritmo de las notas. Con un par de guitarras maltrechas y unas flautas rudimentarias, ella transmitía la pasión que su padre le inculcó hacía tanto tiempo. «Señorita Isadora, ¿cómo se sostiene la nota tan larga?», preguntaba una niña de ojos vivaces, intentando tocar una escala con sus dedos diminutos. «Cierra los ojos y siente el aire en tu pecho. Deja que la música fluya de tu corazón», contestaba ella con una sonrisa paciente. A pesar de la ternura que la rodeaba, Isadora no conseguía apartar de su mente el recuerdo de Gael. Evitaba pronunciar su nombre, pero algo dentro de ella la impulsaba a preguntarse dónde estaría y si habría encontrado algún camino tras su destierro. Se resistía a admitirlo, pero el vínculo que los unió no se rompía con facilidad. Cada vez que sus manos rozaban un instrumento, evocaba la imagen de aquel príncipe que logró estremecerla tanto con una sola mirada. Pasaron días, luego semanas. Un anochecer, tras una larga jornada en que enseñó a los niños una canción festiva, Isadora se dispuso a volver del campo. Caminó por un sendero iluminado apenas por la pálida luz de la luna, sintiendo la brisa fresca que traía aromas de eucalipto y tierra húmeda. Estaba a punto de doblar la esquina que daba a la plaza principal cuando escuchó un sonido familiar. Un piano. No podía ser, pensó, sorprendida. En esa aldea apenas contaban con herramientas para la agricultura y algunas cuerdas para tocar ritmos tradicionales. Ansiosa, apuró el paso. Al llegar a la plaza, descubrió un espectáculo insólito. Un piano viejo, con la madera agrietada y las teclas descoloridas, reposaba en medio de unas bancas de piedra. Junto a él, bajo la tenue claridad de los faroles, se encontraba un hombre de aspecto desaliñado, con la ropa gastada y el cabello revuelto. Isadora se detuvo en seco, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Gael», susurró, sin poder apartar la mirada. Él alzó el rostro lentamente, dejando que la débil luz revelara sus rasgos marcados por el cansancio.
Ya no quedaba rastro del príncipe altivo que solía vestir trajes impecables, en su lugar, se hallaba un hombre vulnerable, con los hombros cargados de dudas y el semblante humedecido por la emoción. Había llegado a esa aldea sin corona, sin escolta y, sobre todo, sin el peso de aquel título que lo condenaba. Ahora, era solo Gael. Pensé que nunca te volvería a ver, logró decir Isadora, con la voz entrecortada. Él acarició las teclas sin presionarlas, como si temiera romper el silencio que llenaba la noche. Tenía que encontrarte, respondió con un tono sereno, aunque sus manos temblaban visiblemente. No sé si me escucharás, pero necesito decirte todo lo que el miedo me hizo callar. La llovizna se convirtió en una bruma suave que envolvía la plaza, teñida por la luz tenue de los faroles dispersos. Isadora continuó inmóvil, con el latido de su corazón resonando en sus oídos mientras las gotas resbalaban por su cabello. Frente a ella, Gael guardaba un silencio denso, como si temiera romper el aire con cualquier palabra. Finalmente, dirigió la mirada hacia aquel piano desvencijado que ocupaba el centro de la explanada. Sin pronunciar una sola frase, se sentó en el taburete y alzó las manos temblorosas sobre las teclas. Durante un instante eterno, la tensión pareció estancarse en los alrededores. Los niños que jugaban en calles adyacentes se asomaron con curiosidad, los vecinos se detuvieron en los umbrales de las puertas y hasta la tenue lluvia pareció hacerse cómplice de ese momento. Entonces, Gael tocó la primera nota. El sonido emergió áspero, torpe, cargado de nervios. No era la ejecución impecable de un pianista profesional, al contrario, cada acorde titubeante evidenciaba su falta de práctica. Pero el hombre insistió, dejando que sus dedos buscaran la melodía que Isadora había compuesto en un pasado ya lejano, cuando todavía soñaba con un futuro sin heridas. Ella reconoció al instante aquellas notas, llenas de nostalgia y esperanza, y su pecho se contrajo. Cada error era un reclamo de arrepentimiento, y cada pausa, un ruego silencioso de perdón. Gael se aferraba a la música como si fuera el único puente capaz de enlazar su alma con la de Isadora. Su respiración se entrecortaba a ratos, y por momentos cerraba los ojos para concentrarse en el ritmo que recordaba a medias. Había practicado en secreto, probablemente, pero el resultado distaba de ser perfecto. Tal vez, pensó Isadora, esa misma imperfección lo hacía más sincero. ¿Por qué? Logró susurrar ella, entre lágrimas, sin saber si hablaba para sí misma o para él. Gael no respondió con palabras. Siguió su intento de interpretar la canción. Una que surgió del corazón de Isadora el día en que quiso expresar un dolor antiguo y, al mismo tiempo, un anhelo de libertad. Las notas se repetían con vacilación, como si cada una de ellas contara una parte de su historia, la traición que los separó, la lucha que emprendieron en caminos opuestos y, por encima de todo, el deseo de enmendar lo irremediable. Las mejillas de Isadora se humedecieron con un llanto contenido. Trató de contenerse, de mostrarse fuerte, pero la melodía quebró su coraza. Recordó los sacrificios que hizo, la vida que dejó atrás y el resentimiento que la mantuvo a salvo de ilusiones vanas. Sin embargo, contemplar a Gael renunciando a su orgullo, arriesgando su propia dignidad para demostrarle un arrepentimiento genuino, la conmovía de un modo que no podía describir. Cuando la última nota se extinguió en el aire, el silencio se volvió casi insoportable. Gael apoyó las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. Su mirada buscó la de Isadora, esperando un veredicto. Ella se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro, y le habló en voz baja. Nadie antes había tocado mi música con tanta verdad, admitió, bajando los ojos. En ese preciso instante, supo que la herida abierta entre ambos no se cerraría con unas cuantas notas. El camino a la reconciliación era largo y sinuoso, y el daño causado seguía presente en cada rincón de su memoria. Sin embargo, ver a Gael dispuesto a desnudar sus errores delante de todos, arriesgando su posición y soportando la vergüenza de una interpretación imperfecta, le hizo dudar de la rigidez que hasta entonces la había protegido. La lluvia continuaba cayendo sobre la plaza como un susurro incesante, mientras las miradas curiosas de los aldeanos seguían enfocadas en Gael e Isadora. El viejo piano, testigo de una confesión hecha sin palabras, permanecía mudo bajo las gotas que se escurrían por su madera.
Isadora, con los ojos llenos de un sentimiento indefinible, se aproximó a Gael. Aún temblaba por la intensidad de la melodía que él había intentado tocar. Podía sentir cómo cada una de esas notas imperfectas tenía la fuerza de una disculpa y la honestidad de un deseo profundo de remediar los males del pasado. ¿Cómo pretendes recomponer algo que fue tan lastimado?, susurró ella, conteniendo el llanto que amenazaba con romper su voz. Gael levantó la vista, mostrando un rostro empapado y exhausto. Había andado por caminos desconocidos, abandonando privilegios para llegar hasta aquel lugar. Sin su título, solo era un hombre con un corazón atribulado que anhelaba redimirse. No encontraba las frases adecuadas para expresar su culpa, pero se armó de valor para hablar. No puedo borrar los errores que cometí, admitió, con un hilo de voz. Ni tampoco los de mi familia. Pero estoy dispuesto a cambiar, a pelear por un futuro distinto, si es que me dejas formar parte de ese porvenir. Isadora guardó silencio durante unos segundos. Observó a Gael y recordó al príncipe distante que una vez la humilló frente a toda la corte. Sin embargo, también evocó al hombre que la había sorprendido con un beso bajo la lluvia y al que, más tarde, se atrevió a desafiar las imposiciones de un reino por sacar a la luz la verdad. En su interior, la lucha era feroz, la memoria de su padre exigía justicia, pero sus emociones pedían una oportunidad de reconciliación. Al final, inspiró profundamente y habló con voz firme. Te perdono, pero con una condición. Lo miró sin titubear. Prométeme que nunca más dejarás que el poder decida por nosotros. Lo que sientas, lo que hagas, deben nacer de tu propia voluntad y no de un título que ya no posees. Solo así podré estar segura de que esto es real. Una chispa de alivio se reflejó en los ojos de Gael, aunque el temor seguía latente. Se puso de pie y asintió con gesto solemne. Te lo juro. Nuestro amor no será una obligación ni una concesión. Será fruto de dos personas que eligen caminar juntas. Ella sintió como una parte de su carga se aligeraba. La voz interior que clamaba por la memoria de su padre le permitió vislumbrar que, a veces, la justicia se construye de la mano del perdón y que encadenarse al odio podía desviar su camino. Con un gesto suave, tomó la mano de Gael. Notó que él la estrechaba con cautela, como temiendo que un movimiento en falso lo dejara al borde del abismo. Al día siguiente, ambos emprendieron el regreso a Montévalos. No fue un viaje sencillo. Los senderos estaban plagados de incertidumbre y la gente se dividía entre quienes los acusaban de traición y quienes los apoyaban con fervor. Sin embargo, la determinación que compartían se alimentaba de la esperanza. Llevaban consigo la verdad, la música y el coraje de enfrentar las sombras del pasado. A su llegada, encontraron una ciudad en ebullición. Los rumores de conspiraciones y descontentos se habían intensificado, y la monarquía afrontaba una crisis sin precedentes. Gael, renunciando al rencor, decidió convocar a los habitantes de Montévalos en la plaza principal. El lugar donde antes se celebraban lujosas ceremonias reales se convirtió en el escenario de un pacto inédito. No estamos aquí como rey y reina, proclamó Gael, alzando la voz para que todos lo escucharan. Estamos aquí como dos personas que se rebelan contra un sistema lleno de abusos. Hemos visto el sufrimiento de quienes fueron ignorados por demasiado tiempo. Isadora, a su lado, sintió el temblor de la multitud. Comprendía el peso de cada palabra, pues ella misma había sufrido las consecuencias de un poder despótico. Por eso, sumó su voz a la de Gael. Nadie que haya conocido la injusticia debería conformarse con seguirla tolerando. Tenemos la oportunidad de construir un camino nuevo, donde las decisiones surjan de la conciencia y no del miedo. Los aplausos crecieron, y una emoción compartida pareció surgir entre la multitud. Algunos lloraban al recordar pérdidas irreparables, otros mostraban un destello de esperanza que hacía tiempo no sentían. Gael e Isadora habían vuelto no para reclamar un trono, sino para erigirse como líderes que respondieran ante el clamor popular. El piano, ese mismo que los había unido en una velada imposible, se convirtió en el símbolo de la alianza entre la música y la justicia. Tal vez no podamos enmendar cada error de nuestros ancestros, agregó Gael, pero sí podemos elegir actuar con honestidad a partir de hoy.
Nosotros no merecemos coronas, sino la confianza de un pueblo que anhela vivir en paz. Así, mientras los nobles más retrógrados contemplaban la escena con desdén, y los ciudadanos más humildes miraban la plaza con asombro, Gael e Isadora asumieron la responsabilidad de guiar a Montévalos en nombre de la libertad. Se desvanecía el recuerdo de la humillación y el rencor, sustituido por la certeza de que, a veces, el amor vence todas las barreras, incluso las forjadas por siglos de poder y sangre real. La multitud se dispersó lentamente, llevando en sus corazones la promesa de un futuro mejor. Entre las calles empedradas, las conversaciones ardían con emoción renovada. Y en lo más profundo del palacio reformado, sin fastos innecesarios ni protocolos opresivos, retumbaba el eco de una música antigua que renacía de un pasado desgarrado, tejida con fe y renuncia. Era la música de un amor que, lejos de ser dictado por un linaje o un decreto, había nacido con la pureza de un sentir humano, dispuesto a cambiar el destino de todo un reino. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.